はい、皆様こんばんは。ヒーリングルマルボリートの小倉彩子です。お正月スペシャルで、今日は、新年の中南米からのシャーマニズムの初ライブをやっております。今日ご登場されるのは、フアン・カルロス・アウカプーマさん、私の、ケチュア語の先生でもあります。そして、このライブですね、英語とスペイン語と、日本語でいつも通り3言語でやっていきます。Thank you very much, thank you very much, for those who are watching this video right now for the live. I'm transmitting Juan Carlos Acapuma from Peru, from Andes. This is really a special opportunity that you can see him because he hasn't really been on the live so much. So this is really the first trial, but I hope that you will enjoy. He's one of the excellent shaman from Andes of today. He knows so many things about the rituals and many traditional Andean cosmovision Andina. And then also, I am learning from him the Quechua language, etc. No? So this is a great honor that I'm receiving him today. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Aquí estoy entrevistando con Juan Carlos Acapuma, que yo también soy su alumna de idioma quechua y de otros rituales. Así que bienvenida, Juan. Muchas gracias por estar acá. Bueno, eh, acá buenos días desde Cusco, Perú. Deben estar en otros continentes, tal vez buenas tardes, y en otros buenas noches. Y bueno, muchas gracias, Ayako, por esta invitación. Desde aquí, lo único que puedo decir es, nosotros en nuestro lenguaje lo que decimos es Urpichay Sonkoy, que quiere decir, les agradezco desde lo más profundo de mi ser. Entonces, una vez más, agradecerles a todos los participantes quienes estén acá a través de esta plataforma que tú impartes, Ayako. Saludarlos desde aquí. Y es un grato poder dirigirme a todos ustedes. Es un placer desde nuestro entorno de acá de los Andes de Perú. Bueno, como dijo ya Ayako, mi nombre es Juan Carlos. Well, thank you so much, everyone. That this is a great honor that I can transmit from here, the Peru, Cusco. He is in Cusco right now, and then yeah, this is a great opportunity that he can share this interview together for all of you. I hope he is not frozen. ¿Está bien, Juan? Bueno、皆さんこんばんは。今日はですね、ペルー、クスコから、こうして、皆さんにトランスミッションできることをとても嬉しく思っています。ちょっと画面がフリーズしてますね。ちょっと様子を見てみましょうか。Juan, ¿estás bien? Bueno, じゃあちょっと様子を見ましょう。ファンさんなんですけれどもね、とても今、ほんとにいろんなことを知ってらっしゃる、アンデスのいなくなっちゃいましたね。ちょっと待ちましょう。はい。Bueno, vamos a esperar un tantito porque ojalá que regrese Juan Carlos. Bueno, pues yo voy a decir en corto de que, pues brevemente, de que yo creo que mucha gente lo conoce, que él es uno de los, bueno, gran conocedor de tradición de cosmovisión andina. Y bueno, pues yo estoy también aprendiendo de él, de idioma quechua y de sus rituales, de plantas medicinales, también el año pasado yo estuve en su clase de iconografía donde habla mucho de diseños de los textiles y es muy fascinante de que él conoce tantas cosas. So this is a great opportunity that Juan Carlos is together tonight with us. For us, it's tonight, and then for some of you, it's in the morning. And he was very happy to be here, but now he is gone. So I hope he's coming back. Sorry, maybe because his Wi-Fi has some connection. But yeah, so he is one of the great wisdom carrier of the ancient traditional knowledge from the Andes. His father, his mother, they are all in the they were all in the mountains, and then they knew so many traditional things. So Juan Carlos really he grew up with so many real experiences of the plant medicine, medical plants, and then also the rituals.
And then I hope he will come back to speak to us. ファンが帰ってくるまでですね。あ、帰ってきた、帰ってきた。帰ってきましたよ。Yes, sí, aquí estás. Sí, como que el internet no está tan estable. Ajá, bueno, vamos a ver lo que se puede. Así es. Pero yo estaba Acá, hablando de que, bueno, tú eres un gran conocedor de la tradición de cosmovisión argentina y yo también estuve aprendiendo de ti de, bueno, iconografía, de diseño de textiles también, de plantas medicinales y de idioma quechua. Entonces, bueno, pues, ¿gustas hacer un poquito de tu breve introducción de quién eres tú, quizás? por supuesto que sí. Muchas gracias. Yo soy Juan Carlos Aujapuma Joraba. Bueno, mi apellido es bastante largo. Yo vengo de una comunidad de los Andes de acá de Perú, lo que es Calca. Mi comunidad se llama Sajlio. Yo vengo de una comunidad también de sacerdotes. Mi padre, mi abuelo, mi madre eran sacerdotisas. Entonces, es así donde nosotros heredamos esta sabiduría, este conocimiento de todos ellos. Yo aprendí desde los 6 años, desde el momento que me acuerdo, de mi padre y de mi madre, más que todo. Mi padre era un sacerdote pampamisayo y mi madre era una sanadora. Nosotros llamamos aquí como Hampig. Entonces, es así donde yo vengo aprendiendo. Hasta los 18 años estuve con ellos, pero después de esto salí de mi pueblo y salí a la ciudad, a Cusco en este caso. Y después de esto, bueno, estudié para ser guía de turistas, pero como que había dejado un momento en pausa toda esta sabiduría ancestral. Y pues me había sumergido un poco más en lo que es la vida de la ciudad, porque la vida en la ciudad me pareció un poco más fácil que vivir en los Andes. Entonces, So ahí es donde... sí, vamos a ver, voy a traducir hasta ahí, ¿no? Oh, So perdón, I want to introduce myself. My name is Juan Carlos Alcapuma Jolafa. Jolawa. ahora Jolawa. A very long last name he has. And then he's from the community called Sauyo in Sajlo. Carca. Saflo, Carca. And then, so anyways, so his father and his mother and his grandfather, they were all like sacred people, sacerdotes, sacerdotisas, they call it priests. And so he was learning, from, especially from his father, from 6 years old. And then he knew all the traditions and then the medicines from his mother as well, because she was also the healer. And then until 18 years old, they were together. He was staying with his parents in the mountains. But after 18 years old, he went out to the city, to Cusco, and then where he studied to learn to be the touristic guides and then also the tourism, and then also he kind of stopped this tradition from the ancestors because the life in the city was quite comfortable for him. ファン・カルロスさんですね。ファン・カルロス・アルカプーマ・コラワと言います。とても長い名字なんですけれども、彼は、カルカのサフヨというところの、コミュニティからやってきた方です。お父さんとお母さんも神官なんですね。で、おじいさんも神官です。だから彼は6歳の頃からもうそういった伝統をずっと見て育ってきた方で、お母さんもプラント、植物、薬草とかを知っている、ヒーラーさんだったので、いろいろなことを18歳まで、ご両親と一緒に山の中に住んでいろんなことを学んでいられました。でもその後に、クスコシティですね、首都というか、クスコは、大きな町なんですが、そこに出てこられて、で、旅行者のためのね、ガイドになるっていうことで、旅行ガイドになるためのお勉強されて、で、しばらくね、そういった伝統的な先祖のことはお休みされていました。町の生活っていうのがすごく居心地がいいので、そんなことに慣れてきたってことですね。Así te encontraste bien cómodo en vivir en Cusco, en la ciudad, ¿no? Sí, porque todo era tan fácil, ¿no? De poder Ujú. obtener.
Sí. porque en el Ande nosotros tenemos que crear nuestra realidad, tenemos que adaptarnos a diferentes cambios y tenemos que producir, si queremos comer, tenemos que cultivar. Y si queremos sanarnos de algo, tenemos que conversar con plantas, tenemos que conversar con la madre tierra, con los sapos. Tiene que haber una acción necesaria, ya tiene que haber al menos, vamos a decir, esa acción necesaria de generar movimiento y sonido. Pero en la ciudad era pues tan fácil, podías comprar de la esquina cualquier cosa, te enfermas de la farmacia, quieres comida, hay restaurante, quieres seguridad, hay oficina de policía, todo era fácil, ¿ya? Entonces era tan fácil adaptarme y ahí es donde dejé un poco, como decir, en pausa toda esta sabiduría. So he Pero stopped his grand wisdoms from the ancestors being in the city in Cusco, because in Cusco it was very easy for him. He just have to go to the corner to buy some food, or he just can go to the restaurants, and then he can go to the pharmacy, etc. But in the mountains it was not like that. In the mountains, the life is everything that they have to make an effort to have some connections. And then it's very beautiful. He said that he has to always call the movement and the sound. Movement and the sound to do any kind of conversations with the plants. And then also the Apu. Apu is the mountain spirit. And the mother with the mother earth as well. そうですね。まず街に出てしまうと、人生すごく楽ですよね。過度に行けば、食べ物も買えますし、薬局があったりとか、レストランがあったりとか。で、一方ですね、山に住んでいた時っていうのは、彼は音と動きを作らなくてはいけなかったっていう風にも言ってくれたんですけども、その、植物だとか、マザーアースだとか、それからアプっていうのは山の神様で、そういったスピリットと話をする、会話をすることで、動きを作ってから、物事が始まるっていう、そのプロセスをして初めて、食べ物が手に入ったりとか、薬草が手に入るっていうことなので、なので、彼は街に出た時にちょっとその先祖のね、文化を忘れてしまったということを言ってくれてました。Es tan bonito que tú dices, por otro lado, de decir que generar movimiento y sonido primero para poder, ¿no?, evocar las cosas, ¿no? O sea que sí, en la ciudad todo es cómodo, sin embargo, es tan bonito, ¿no?, de saber cómo poder generar movimiento y sonido conversando, además, con las plantas y madre tierra y que mucha gente en la ciudad creo que están soñando de poder conversar con los árboles, con las plantas. así es. Entonces, después de esto, lo que va a ocurrir es de que yo había salido de mi entorno, de mi camino ritual que nosotros llamamos Kapajñan. ¿Qué quiere decir Kapajñan? Quiere decir el camino de conciencia. Y esto vamos a hablar, ¿qué es realmente conciencia? ¿Por qué llamamos así este camino Kapajñan, camino de conciencia? Es así donde yo estuve en los Andes, cerca a una montaña sagrada llamado Ausangate. Y era 5 de agosto, la temporada es seca acá, no hay lluvias, no hay, vamos a decir, granizos, no hay nevada. Entonces, en una de estas montañas que yo estuve sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ocurre que se va nublando y luego me va a impactar la energía del rayo. Ahí es donde cambió nuevamente mi realidad, porque yo estaba viviendo una realidad muy diferente lo que había vivido yo en los Andes. Estaba viviendo una realidad de la ciudad, de la modernidad, pero en el momento cuando yo recibo la energía del rayo, es en el momento en que vuelvo a mi realidad propia. Vuelvo a ese camino llamado Kapajñan.
Well, so this is a story, the great story that he's saying that after he was in the city for a couple of years, I guess, and then he was forgetting about this great tradition from the ancestors. And then he said that he was out of his way. The way is called Kapaknyan, and Kapaknyan means the way of the consciousness. So they have the traditional way to live, but he was out of it because he was in the big city. And then one day, the 5th in August, one year, he was in the sacred mountain called Ausangate. And then that time it was a very dry season. So there was no snow, no raining at all. And then he was walking up to like a 5,000 meters high. And then all of a sudden it became cloudy. Then he hit, then I'm sorry. The No, lightning, relámpago, pero se me fue el palabra. El rayo, que ahorita estoy en español, así que un momentito que voy a ver. Ay, 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 ay. Un the momento. lightning. Yeah, the lightning. Yeah, the lightning. The thunder lightning. The thunder lightning just hit him, and that's why he had to come back to his own reality. That's he says. So yeah, so he was out of his way, but then this lightning, the energy of the lightning, that kind of turned him back to his own way, how he has to live. そうではですね、その町に住んでいた、ファン・カルロスなんですけれども、まあしばらくですね、そういった先祖からの伝統を忘れていたんですが、ある年の、8月5日に、いきなり、ある、神聖な山であるオーサンガテという山に行ったんですね。で、そこの時は、ドライシーズンだったので、雨とかも降ってなくて雪もなくて、5000メートル以上のところに上がっていたんですけれども、突然、雲が出てきて、それで突然ですね、雷が彼をヒットしたっていうことなんですね。で、その雷に打たれたことによって、自分の、意識が戻るというか、本来の伝統の道に戻ることができたっていうことを今言ってくれました。Bueno, bueno, claro, porque siempre dicen que los chamanes reciben este rayo y después que sobrevive, entonces se puede ¿no? devenir a chamán. Pero gustas hablarnos un poquito porque esto es un tremendo experiencia también, ¿no? De realmente recibir el rayo. Eh, Hablando de experiencia, es algo que uno no puede poder explicar. Lógicamente, no se puede entender eso. Simplemente es cuando tú recibes esa energía de rayo, ingresa por tu fuente, simplemente no sabes dónde está ubicado esta energía. Yo en ese momento solamente sentía que iba a morir ese día, ¿ya? Porque simplemente tú ves como una película de tu vida, desde el momento en que tienes un recuerdo hasta el día en que estás ahí. Entonces, yo dije, bueno, si hasta aquí llegó mi vida, pues rayo, estoy acá. Si quieres matarme, tendrás que matarme, dije. Pero ahí es donde tú vas a entrar, como decir, en un estado de shock. Y ya no tienes opción, porque estás simplemente tú y la energía de rayo y la madre tierra. No tienes opción, no tienes escapatoria. No hay ni un segundo para poder decidir y poder escapar de esa energía. Entonces, ahí es donde se me van a estar activando, como decir, todas las memorias de mis células estaban activándose nuevamente. Pero en este caso yo pude, no quiero hacerlo muy larga esto porque es bastante larga la experiencia. Después de esto, yo pude desprenderme de esta energía de rayo porque fue durante 3 veces el que yo recibí esta energía de rayo. Entonces, después de esto, cuando yo volví a la ciudad, simplemente nosotros llamamos en el Ande, cuando tienes un impacto, un accidente, el ánimo o el alma se despliega del cuerpo. Y ese alma que sale del cuerpo se queda en un lugar, porque el alma es esa energía que va a buscar siempre un cuerpo,
una materia donde ocupar. Es así donde yo tenía que contactarme con uno de los sacerdotes más avanzados para que me haga la regresión de alma. Entonces, So let me translate to them. So yeah, actually, this experience of this hitting from the lightning, it's such a experience that he said that we cannot really understand logically because it's just such an experience. And then he said that there's no moment, no second that we can choose or we can escape or anything because it just happens that moment. But then all of a sudden he saw all like the sceneries of his life, and then also he just said to the lightning, say, if you have to kill me, then you just kill me. But he was such in a shock state, and then all his body, all the cells from his body started to remember all the memories of the ancient memories, etc. So he got really activated, and then so this experience was really a long experience because he actually hit by the lightning 3 times on that day. So it was really like such a long story. But then after this, when he came back to the city, then he really saw that he was different person. And then also they say in the Andes that when something such a shock experience happens, and then his spirit or his energy will just go out from his body, and then this energy will stay in certain place because the energy have to always look for a material to stay inside. So the energy maybe stayed in that place in the earth where he got this shock experience. So after that, he had to go to see the high priest of high sacerdote, high priest, to help him to come back to his energy from this experience. この雷にね、打たれる体験っていうのは、とてもその言葉では言い表せないようなものだというんですね。その瞬間っていうのは本当にもうすぐに自分が逃げることもできない、何もできない、本当に選択肢がないようなエクスペリエンスで、なのですごくショックなんだけれども、そのショックの体験を、しかも彼は3回も雷に打たれたので、どうしようもなかったんだけれども、でもその時に、彼は、人生のすべてをこうなんか思い出すような、映画を見るように自分自身を見て、それでもう雷に言ったそうなんですね。もう雷よって自分を殺さなくてはいけないんだったら今もうここで殺してくれみたいな感じ。だけど、その時にですね、彼の体の細胞が、全てがこう目覚めていろいろな記憶を取り戻したということが起こって、そして、町に帰った時に彼はもう自分が前の自分とは違う自分になっていたっていうことを感じたそうです。で、このエネルギーなんですけども、ショックの体験が起こった時っていうのは、自分のエネルギーが外にポーンとこう飛び出てしまうような体験が起こるってね、これのことをアニモとかアルマっていうふうに言うんですが、で、そのエネルギーっていうのは常にエネルギーがこう中にこうとどまれるような物質を探しているので、自分の体から出たエネルギーっていうのはその場所にとどまってしまうらしいんですね。で、それを、もっと力のある神官の人に頼んで、自分自身にその時のショックのエネルギーを自分に取り戻すっていう、儀式をしてもらわなくてはいけなかったんだということなんです。así con la regresión de su alma y te recuperas. Bueno, sí, ahí es donde la primera noticia voy a recibir de este sacerdote que me va a decir, ¿no? Nosotros, por lo general, lo que vamos a hacer primero, antes de hacer una sanación, vamos a hacer un diagnóstico a través de la expresión de las hojas de coca. A eso llamamos nosotros cocapi kawai en quechua. Entonces vamos a tener que consultar, preguntar a este oráculo sagrado que es hoja de coca. Entonces, de la misma forma, este sacerdote tuvo que hacer un diagnóstico si realmente la sanación le correspondía a él o a otra persona. Entonces, en primer lugar, lo que me dijo fue, te vas a convertir en un buen maestro. Y yo le dije, sabes, solo quiero que me sanes. Porque yo había salido de mi realidad y no quería volver a vivir lo que había aprendido, todo este camino ritual, porque
Me había sentido más cómodo en la ciudad. Y yo le dije, sabes, no me interesa, solo quiero que me sanes. Y nuevamente me dice, vas a ser un buen maestro. Y yo le decía, sabes, no quiero que me digas esto, simplemente quiero que me sanes y después yo continúo mi vida. Y luego, tercera vez me va a decir, con un poco de palabras ya un poco más fuertes, yo no soy el que te estoy diciendo, sino la hoja de coca me dice que vas a ser maestro y punto. Entonces, ahí es donde yo ya no dije nada y finalmente va ocurriendo esto, de que era como haber movido mis campos energéticos de rayo. Voy a convertirme en una persona mucho más sensible. Yo ya empecé a sentir energías de mi entorno, de las personas que venían, yo podía sentir, pero había una controversia entre mi cuerpo biológico, ¿ya? Entonces, tenía que adaptarme a nuevas energías y tenía que surgir como cambios biológicos en ese momento. Mm-hmm. So yeah, after so he got this return back of his energy, and then yeah, he actually came back to who he is. But before this treatment, before this healing, the priest have to always read or diagnose what he has. So they use the coca leaves. So they did some readings with the coca leaves. Then the priest said, "Oh, you will become a great teacher." And then he said, "No, I'm not interested in becoming the teacher because I'm very comfortable living in the city. So I don't want to go back to this traditional way, but I just want to live in the city. So please just heal me." But then the priest said, "But no, you become a good teacher." And the third time, the priest said, "Well, it's not me who is saying that you become the teacher, but it's the leaf of the coca leaves. It's saying that you become the great teacher." So this, with this mention that Juan Carlos kind of received, no, what his kind of destiny or what his life is about. And then he said also that lightning also made him so different from his perception that he can perceive the energy much more sensitive, and then he could really feel the energy of the people passing by or his surroundings. He could feel the energy. So that lightning really was an awakening experience for him. まあ、こうやってですね、エネルギーがそのショック体験で彼の体から出てしまったので、まあ、その別の神官のところに行って、エネルギーを取り戻してもらうというヒーリングに行ったんですが、まあ、アンデスでは必ずその前にこの診断をするんですね。で、その戻そうとしているエネルギーが本当にファンカルスのものかっていうことをコカの葉に聞いて診断をするそうなんですね。で、そしたらその神官が、でもあなたは素晴らしい先生になるっていうふうに言って、で、ファンカルスはもう町の生活に慣れていたので、もうそんなのはいいからって、町に戻りたいんで、とにかくヒーリングしてくれればいいって言ったんだけれども、2回、3回とね、その、神官に、いや、でもあなたは本当にいいティーチャーになると。そして、神官の人が言ってるんじゃなくて、コカの葉がそう言ってるんだっていうふうに言われて、それでファンカルロスも承諾したっていうことらしいんですね。で、実際、その雷に打たれたことによって、彼のエネルギーがもう変化をしていて、自分自身がもっとこうエネルギーとかいろんなことを感じ取る力が繊細になっていて、周りの人のエネルギーだとか、自分のその環境とか周りも、すごくこうエネルギー的に感じることができるようになっていて、そんな風にして自分の新しい人生が本当に始まっていったんだっていうことなんだそうです。O sea que, bueno, pues entonces ese rayo pues te despertó de todas las percepciones y que te corrigió el camino, digamos, que no es para la ciudad, sino que para la humanidad, ¿no? Digamos. Bueno, el rayo lo que hizo fue simplemente, como decir, hacerme volver ya a ese camino ritual, lo que llamamos Kapagnan, porque yo tenía un propósito en este tiempo y este espacio. Es así donde yo voy a empezar ya en este camino nuevamente, y para lo cual, ¿qué es lo que tenía que ocurrir? Tenían que venir maestros, ya otros maestros de diferentes entornos, para recordarme algunos rituales, ¿ya?
algunos manejos energéticos, tenían que recordarme, porque yo tenía en la memoria de mis células, pero con la falta de práctica, estaban como suspendidos, entonces tenían que recordarme, y es así donde voy a recuperar ya este conocimiento, esta sabiduría. Ahí es donde yo nuevamente me voy a encaminar en este camino ritual. Anteriormente yo no salía absolutamente en cámaras porque no me gustaba salir, porque yo era bastante reservado en todo aspecto. Y hace poco recién yo aparecí, voy a decir, en el 2022 recién aparezco más, ¿ya? So she's saying that the right thing, what he did is that to just turn back to the Kapaknya, the sacred way of the living, and then because he came to this world with his own purpose in this space and time, so he has to go back to the traditional way, and but then also his self remembered all the memories, but he also had to see the different priests as well, because he knew all the memories inside of his body, but he was not practicing. So the other teachers had to kind of teach him how to do the ceremonies and that, so he could recuperate. And then now he is practicing, and then so he started to show his face. 2022, he said, yeah. So only 1 year or so that he just started to appear him to really public, no, in the public. まあそんなこんなでですね、その雷っていうのは、まあ彼にその神聖な道、カパークニャンに、まあ、生き方を戻すようにっていうことを、まあ、するために起こったと。そして、まあ彼は、この地球に、まあこの今の時間、空間、時空にやってきたときに、まあ目的を持ってきたわけで、で、まあ、それをその雷を思い出してくれたっていうことなんですね。そして、体のその細胞ではいろいろな記憶を思い出したんですけれども、まあ、実際は自分がその、練習をしてこなかったので、まあ、他の、まあ、ティーチャーたち、他の神官たちにこう教えてもらいながら、いろいろこう自意識などを、まあ、思い出しながら、そして去年あたりからこうやって一般の人に、姿を現すようになったっていうことなんです。Bueno, muchas gracias por tu cuento de cómo estás ahorita para aparecer a nosotros. Y bueno, por ser año nuevo para nosotros, yo quisiera preguntarte si tienes alguna recomendación para poder comenzar el año con, bueno, prosperidad para prosperidad también y para que sea, bueno, limpio, ¿no? Digamos. Excelente. Bueno, para nosotros, a esto que llamamos Año Nuevo, ¿ya? Nosotros decimos Pachacuti, ¿ya? Pachacuti se refiere al tiempo y al espacio, ya a un ciclo anual. Nosotros iniciamos de un punto y vamos a volver al mismo punto, ¿ya? Vamos a decir cíclico en forma circular. Y cada proceso va a tener un renacimiento, vamos a decir, su máxima expresión y una transformación para volver nuevamente a nacer. Entonces, a eso vamos a llamar como el Pachacuti o el Año Nuevo, ¿ya? Entonces, es un nuevo renacimiento, es un nuevo ser. Y el cual, para este Año Nuevo, vamos a decir, del colectivo, del entorno. Para nosotros, este año nuevo no es, digamos, en esta fecha, es en otra fecha, pero vamos a hablar en este entorno. El año nuevo, en primer lugar, para que una persona pueda crear su propia realidad, para que una persona alcance eso el que llaman la felicidad, para aquello que dicen alcanzar la libertad, en primer lugar, uno tiene que reconocerse a sí mismo. Primero, elevar su valor como ser. Primero. Si tú te vas a darte valor, si tú te vas a reconocerte a ti como ser, que eres único,
simplemente vas a reconocer al entorno también. Si primero tú te vas a respetar a ti, si primero te vas a amar a ti, si te respetas a ti, automáticamente respetarás al entorno. Si te amas primero a ti, automáticamente estarás amando también afuera. Entonces, si quieres lograr esa abundancia, lo que todos desean tener abundancia, primero tú tienes que reconocerte como abundante. Solo así vas a lograr entender la abundancia del entorno. Entonces, hasta ahí voy a decir algo. Yes, yes, yes. So I was asking him, so thank you so much for Juan Carlos to share us his great story. Actually, we are having some... Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Bendiciones, Try. Muchas gracias, Carmen. Bueno, aquí no hay. Saludos. De Barcelona. Sí, muchas gracias por estar viendo. Y bueno, feliz nacimiento. Sí, 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 ¿verdad? Feliz año nuevo también. Muchas gracias, Carmen, por estar acá. Bueno, entonces voy a continuar. Entonces, sí. So he's saying that I was asking him to start this new year. Is there any recommendation that he can suggest us for the new starting? And then he says, so the Año Nuevo, New Year, is called Pachacuti in Quechua, and Pachacuti is a time and space. So this is like the cycle, and this is a new something start and something end at the same place. So this is a new reborning, and then coming back to the same place. So this to be able to get the abundance that everybody is wishing. First thing, number one, is it's important that we have to know who we are, and we also have to recognize ourselves, who we are, how we are, then how much potential we have, I guess, so that we can really recognize us, that we are the abundant, and we are abundant, and that's why we can also see the others, that how they are, and then also we can say that they are also abundant. So the first thing is really to know who you are, and this is the most important thing. Entonces, primero tenemos que reconocernos quién somos para poder respetar a los demás. Darte valor a ti primero. Yeah, Cuando tú te das valor a ti, podrás dar valor al otro. Cuando tú te des respeto a ti, podrás dar respeto al otro. Cuando tú te des amor a ti, podrás dar amor al otro. Cuando tú te reconozcas como abundante, podrás acceder a la abundancia del entorno. Entonces, it's so important that we recognize our self-worthiness, and then we respect ourselves, and we love ourselves, and then also we can feel that we are abundant, so that we can all feel the same thing to the others. では、日本語でいきます。まず、新年っていうことなんですけれども、ケチュア語ではパチャクティと言います。パチャクティっていうのは、時間と空間の中で一つのサイクルが一周するっていうことで、スタートしてまた同じところに終わるっていうことで、新しく生まれ変わるっていうことを表しているわけなんですけれども、これがですね、まずこのね、今1年後、新年を明けるに始まって、何か私たちに何かやったらいいことはありますか？私たちが豊かになったりとか、新年をね、清らかにスタートするために何かサジェスチョン、提案はありますかというふうに聞いたんですね。そしたらば、まずそういった自分自身の豊かな現実を作るためには、まずは、自分自身が、自分をよく知るということ、自分をよく知ることっていうのは、自分自身に、価値があるんだということ、それから自分のことを尊重すること、自分を愛すること、そして自分が豊かだということをしっかりと知ること。そうすると、自分が価値があるという自分は、他の人にも価値があるのを見ることができる。自分が、自分のことを尊重すれば、他の人のことも尊重できる。自分を愛する人は他の人のことも愛せる。そして自分を豊かだと思う人は他の人も豊かに見えるというふうにして、まずはそういった自分自身のことをしっかりと知って、自分を信じるということが大事なんだよということを言ってくれました。
Entonces, número uno es reconocernos a nosotros. Sí, Primero. todo primero, sí. Primero, siempre va a ser nosotros. Tenemos que reconocernos como tal. Después de esto, lo que uno tiene que hacer es crear su propia realidad, para lo cual, en este proceso llamado elevar nivel de conciencia, quiere decir, primero tengo que desarrollar una autonomía, mi propia autonomía. Solo así voy a poder crear mi propia realidad. Solo así voy a ser independiente. Solo así voy a lograr la felicidad. Mientras una persona viva una realidad que le han impuesto de la sociedad, estará viviendo sometido a una realidad. Por eso nosotros en el Ande tenemos que elevar autonomía nosotros y después de esto crear una realidad propia y para lo cual nosotros hemos creado nuestro propio universo, gestionamos nuestro propio universo. Si vamos a vivir en el universo de todos, en el universo del colectivo, simplemente estás viviendo en un espacio de competencia, ¿ya? En un universo donde tienes que competir con todos. Pero cuando tú creas tu propia realidad, gestionas desde tu propio universo, ¿qué es lo que va a pasar? No tienes que competir con nadie, simplemente. Beautiful. So the number one was that we have to recognize ourselves, our worthiness, etc., no? And then respect ourselves. And number two is that we have to create our own reality, and then we have to be independent, and then we can just be like a self-efficient, so that we don't have to rely on the others for the happiness. If we are relying on the society, and then we just have to maybe sometimes just change ourselves to accommodate to the society as well. But in the Andes, that they have a high consciousness, that they become independent, so that they have their own universe. And if we have to live in the collective, like kind of society, then we always have to compete with the others. And so this is really always a competition. It's quite like a stressful, harsh way. However, when we are living in the independence, and then we can create from our own universe, our own way to do our own happiness and the reality. で、ナンバー2ですね。2つ目のことというのは、1つ目は自分自身のことを大事に思うということですよね。で、2つ目ということは、実は自立をするということです。で、自立をして、その社会とか、他の人たちに幸せになることを、依存しないということ。それで自分自身の力で、ちゃんとその豊かさだとか、自分の幸せを作ることができる。そうすれば私たちは自分の宇宙からものを作っているんですが、もしこれが社会にお願いして、自分を幸せにさせてもらうになってしまうと、社会の中で常に競争しなくてはいけなくなるので、とても大変だっていうことなんですね。Pues yo creo que esto es una filosofía muy de la montaña, de alta montaña, porque en la ciudad siempre hay competiciones, ¿no? Grande o pequeño, ¿no? Pero es muy bonito decir, ¿no? De ser eso de autodeficiente, para poder crear su propio, sí, independencia. Wow. Eso es lo que dices. En las ciudades siempre estamos en competencia, entre comillas, por eso digo, porque estando en la ciudad, estando en el Ande, cuando tú creas tu propio universo o cuando tú creas tu propia realidad y gestionas desde tu propio universo, no tienes que competir simplemente con nadie. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que vivir siendo desde el ser, desde tu propio ser, ya eso quiere decir eso. No tengo que hacer lo que mis padres quieren,
que yo haga para satisfacer a ellos. No tengo que hacer cosas para satisfacer a mis vecinos, para satisfacer a mi gobernador, diríamos, del país, sino tengo que hacer lo que realmente quiero hacer yo. Tengo que hacer lo que realmente me gusta hacer a mí. Por eso pongo ejemplos. Si el vecino tiene una bonita casa que ha construido, vamos a decir, ha hecho un edificio de 100 pisos y yo tengo solamente una casa de un piso, no tengo que competir con mi vecino. Por quedar bien en la sociedad voy a construir yo también 100 pisos, pero ¿qué ha demandado esto? Simplemente, de repente me he endeudado del banco o lo que sea ha pasado, pero estoy compitiendo. En este caso, cuando tú creas tu propia realidad, simplemente tú tienes que estar feliz. Eso le llamamos el summa causa al incausa, y que decimos el vivir en armonía contigo mismo, vivir en felicidad contigo mismo. Y cuando tú vives en felicidad contigo mismo, automáticamente vas a reconocer la felicidad en el entorno también. Entonces, por eso no tienes que competir con nadie, simplemente estando en la universidad, estando donde tú trabajes, no tienes que competir con nadie, simplemente tienes que ser tú y punto. Qué bonito. So this thing about the competition, actually, I said in the city, in the business world, etc., we always have some competitions, isn't it? But he said that like we are saying that we have to compete, but actually, even in the city, we don't have to compete. We just have to be who we are, and then we just have to do what we really want to do. What we don't have to please the others, we don't have to please the neighbors, etc. We don't have to do what our parents want us to do, but we can just choose what we want. And then if your neighbor is building like a building of the 100 stage, and you don't have to make the 100 stage same buildings, but you can just be happy with just a little house, because otherwise you have to maybe in debt with the, you have to lend the money from the bank, etc. Then you have to always compete, but you don't have to compete. What is most important is sumak kausai, alin kausai, he said. It's the really to live in the harmony, happiness with yourself, and then harmony with yourself. まあ、都会に住んでいると、どうしても競争があるよねっていうことを言ったんですが、まあ、町に住んでいても競争しなくてもいいんだよっていうんですね。で、大事なことっていうのは自分自身でいること。そして自分が、例えば両親が期待することをやらなくてもいい。自分は自分の本当にしたいことをすれば、他の人を喜ばせてるために一生懸命自分を変えなくてもいいんだ。で、あなたが隣の人が例えば100階建てのビルを作ったからといって、あなたも同じビルを建てることはないよねっていうようなことを言ってたんですけれども、結局一番大事なことは、ケチュア語ではスマックカウサイ、アリンカウサイというんですが、あなた自身が、自分でいるということが幸せであるということ、自分と調和していること、それが最も大切だということを言ってくれました。Pues yo creo que esto es también de cultura, porque por ejemplo Japón, por ejemplo, es contrario. Aquí como hay una moralidad y siempre la gente tiene que estar, bueno, hacer, bueno, gustando a los demás, ¿no? Entonces, esto es muy bonito en la montaña, de que ustedes pueden decir que yo es que hago y así, pero yo creo que hay mucho a aprender, ¿no? Y hoy día, pues la gente de Japón también están aprendiendo que tienen que decir qué es lo que quieren, ¿no? Cada uno. Pero sí, ahí también es una influencia de la cultura también que me llama la atención. Bueno, esta es la Exacto. segunda, sí. Ujú. Adelante. ¿Hay tercera o así es? Bueno, esto es, no hay primera, segunda, tercera, sino es muy amplio lo que Sí, nosotros vamos a crear códigos para poder crear nuestra realidad propia. Creamos códigos, ¿ya? Y estos códigos van a ser funcionales en mi diario vivir. Entonces, ¿qué es la cosmovisión andina en este caso?
La cosmovisión andina es entender la expresión de cada elemento energético que está ocurriendo en tu entorno. Por ejemplo, nosotros que vivimos en los Andes, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tenemos la expresión de la nube, la expresión del arco iris, la expresión de los vientos, la expresión del agua, de las plantas, de las montañas, de la hoja de coca. Todo esto tiene que uno aprender a interpretar. ¿Qué es lo que te está anunciando? Todo te va a avisar antes, ¿ya? Por ejemplo, si una nube se representa con un aspecto fuera de la normalidad, es porque te está avisando algo. Otra cosa es que en las ciudades, ¿qué es lo que ha ocurrido? Vives una realidad que te han hecho creer, una realidad que te han impuesto. A veces decimos en la ciudad, ya no están vivos, sino están muertos, porque simplemente se levantan de su cama en la mañana, toman su desayuno automáticamente y luego toman su taxi, se van al trabajo, todo el día están encerrados en su oficina, luego se terminó el día, luego, ¿qué va a pasar? Terminan el trabajo, toman su taxi, vuelven a casa, no han visto cómo estuvo el día porque simplemente vives una realidad que te hicieron creer que debe ser así. Mhm. So, Entonces, yeah, this is the way that we coming to the reality that we are creating our reality with the cause. I'm going to ask him later what the cause is, by the way. But so he was talking about what is Cosmovision Andina. The Andean cosmology is that we understand the expression of our elements and then of our surroundings. Let's say from the clouds, or let's say from the rainbows, and then winds, and then water, and the plants, and mountains, and when we see some leaves moving and all that, everything is like speaking, as everything is talking something. Let's say that when there's a strange cloud, and which is really rare, then it is saying already saying us something that there's something wrong or something is happening. So like that, we have to be always alert to receive all the informations from all our surroundings so that we can really be here and alive, I guess. But in the city, we are. They say that we are kind of like dead because we just go wake up and then have the breakfast, go to the work by taxi, and in the office all the day, and then come back to home by taxi again. We didn't see anything outside. No, that's how they say in the mountains. で、この、アンデスの宇宙観というのは何かということなんですが、これはですね、自分たちの周りに起こっていること、いろいろな表現というものを自分たちが理解をすることだっていうことなんですね。で、いろいろな、例えば雲だとか虹だとか風だとか水だとか植物だとか山だとか、葉っぱだとか、そういったものがどんな風に動いているのか、どんなことを言ってるのかっていうのを自分たちがキャッチをして、で、それをどういうふうに解釈するかっていうことによって、私たちは様々なメッセージを受け取ることができるっていうんです。例えば、雲が普段とは違う雲があったらば、それっていうのは何か違う、何かが起こっているんだっていうことを警告しているというふうにも取れますし、そんな風にですね、自分たちのこの現実に対して何かがいろんなこうメッセージが入っているということを、自分がキャッチするということ、それから街では、自分たちはこういうふうに生きなさいっていうふうに教え込まれて生きているように見えるんだけれども、実はそれは、ある意味こう幻想的なものだということなんですよね。で、私たちはそういう生き方をしていると、もう生きているというよりも死んでいるような状態で、起きて朝食をとって、電車とかタクシーで仕事に行って、オフィス、建物に1日いて、また家に帰ってっていう風にして、全然周りを見るチャンスがなかったっていうこともあるということなんですね。Bueno, Juan Carlos, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es exactamente código que dices? Porque tú dices siempre el código, con código podemos crear la realidad. Pero ¿qué es el código? muy bien. Voy a hablar sobre lo que son leyes, ¿ya? Como decir, algunas reglas ya que se van a crear en
en otras cosmovisiones como leyes. Si tú no haces esto, tienes castigo, ¿no es cierto? Si no cumples este mandato que te dicen, vas a tener un castigo. Así vive, de miedo. Pero en el Ande nosotros creamos nuestro propio código. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos códigos establecidos. Vamos a decir el causai. Va a ser un código que va a ser en quechua. Va a ser, digamos, el otro código va a ser, digamos, calpa. Va a ser otro código. Pero más allá de estos códigos para todo el colectivo en el Ande, cuando decimos creamos nuestro propio código, es lo que voy a decir. Supongamos, hay energías muy densas en mi entorno. Hay personas que están densificando mucho la energía. Y para lo cual, pues, cuando yo me voy a encontrar con la persona, ¿qué va a pasar? Si me voy a saludar, automáticamente voy a compartir esa energía, me va a transferir esa energía, me voy a sentir una energía pesada. O cuando yo doy abrazo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a haber un intercambio energético. Pero cuando nosotros sabemos manejar nuestra realidad propia, creamos un código para bloquear esta energía. Yo puedo saludarme con 100 personas, simplemente antes de saludarme yo puedo crear mi propio código. Puedo hacer que, vamos a decir, este amuleto, puedo activarlo yo con otros códigos, ¿ya? Puedo activarlo como bloqueador. Yo le voy a dar ese rol de bloqueador, porque yo me estoy complementándome con este amuleto, el cual a través del aliento lo voy a activar para que sea bloqueador. Y después de esto, voy a ponérmelo en la mano izquierda, ¿ya? Y lo voy a amarrar aquí, simplemente, y lo voy a llevar así. ¿Esto qué quiere decir? Que he creado mi propio código. ¿Para qué? Para bloquear energías pesadas que están en mi entorno. Entonces, así es donde nosotros vamos a ir creando nuestro propio código. Mhm. So I just asked him, what is the code? Because he always talks about the code. With the code, we can create our reality. So he said the code is actually like the laws or some like rules, because when we in some ways, in some other countries, in some other cultures, we have some laws say you have to do something or obey something, otherwise you will have some some punishment, etc. No, so this is coming with a fear. However, in the Andes, they make their own rules, let's say. So he was showing that when he was doing this wristband, he said that with his breath, he can activate this amulet, this string, and then he put it on his left side of the list, and then he said, with this list, I don't have to receive the other person's energy, because sometimes when we are together with some people who are tired or who have some dense energy, and then when we converse with this person or when we hug this person, there's some energy interference that he can receive the heaven energy for him. But with this code that he just created with this wristband, he said, I'm not going to receive any energy from this person, so that he can kind of create the protection for himself. So this is how they are creating their own rules.
So that's the code. コードというのは何かということを聞いたんですけれども、他の国であれば法律みたいなものとか、例えば何々をしなさい、何々をしなければこうなってしまいますみたいな、なんかこう、恐れを起こすような、掟があるんだけれども、それに対して、アンデスでは自分自身のそのルールを作ることができるっていうんですね。例えば誰か疲れてる人と話をしたり、ハグをすると、その疲れた人のエネルギーが自分に入ってきてしまうということが起こるんだけれども、その時にファン・カルロスはさっきやってたみたいに、この自分でこうやって紐にですね、息を吐けて、で、自分でそのアクティベーションをする。その時も別の言葉があるんですが、それでその活性化をしたものを自分の左側の手首に巻くことによって、もうこの、その腕輪というかこれをしているので、自分にはエネルギーは入ってこないっていうふうにして、自分自身のそのルールで、プロテクションを作ることができるということなんですよね。Entonces, esto es lo que a mí me parece el autodefensa, como que autoritaria, de que tú eres el maestro, tú eres el propio persona quien puede decidir, ¿no? De la regla de su país o digamos de su mundo. Y por eso dices que con esto ya a mí no me entra la energía negativa y ya está, ¿no? Y no tienes que depender a otra persona que crea tu propio como leyes. Exacto. A esto nosotros le llamamos crear tu propia realidad. ¿Ya? Tú decides qué hacer, qué no hacer contigo mismo. Y no tienes que ser dependiente de nadie. No puedes ser dependiente de tus padres, de tu vecino, de tu gobierno, sino simplemente tú creas tu propia realidad, creas tu propio camino. Entonces, esto es lo que, bueno, en el Ande nos han ido entrenando desde el nacimiento, es lo que viene el entrenamiento para nosotros. No es que cuando crecemos nos hacemos conscientes o nos hacemos maestros o sacerdotes. Esto viene desde el nacimiento, donde tú tienes que adaptarte ya a ese entorno, a ese cambio. Y ahí es donde va a venir, tus maestros van a ser tu padre y tu madre, y también tus abuelos. Cómo van a ir preparándote para vivir para ti, no para vivir para otros. Tienes que aprender a vivir para ti. ¿Ya? So this is really beautiful that he's saying that this is how they were brought up when they were living in the mountains from their infancia, from the childhood, that their father, their mother, then their grandparents, they teach them to live for themselves, live for the person, for him, and not for the others. So that's how that they can create their own cause and then their own reality, and then they don't have to rely on the others. No one. They don't have to rely on no one. Not rely on to the parents, not rely on to the neighbors, not rely on to the government, but they create their own proper kind of way, the way of living, and then they are trained like this from their childhood. こうして、山に住んでいる人たちというのは、お父さん、お母さん、そしておじいちゃんたち、おばあちゃんたちから、自分自身のために生きるんだよって、他の人のために生きるんではないんだっていうことを、本当に子供の時から教え込まれているっていうんですね。で、そうすると、自分でこうやって、自分の現実っていうものを自分で決めて作ることができる。なので、両親だとか、近所の人とか、政府とか、そういったものに頼るのではなくて、自分自身が自分の生き方、生きる道っていうものを自分で作っていくんだっていうことを、本当に小さい時から教え込まれているので、だから新刊だからとかっていうことではなくて、もうこれが山の生き方っていうことなんですね。Pero yo imagino que esta es la manera de cómo puede sobrevivir también, ¿no? En la montaña tan alta, de que uno tiene que crear su propia realidad, propia, bueno, la vida. Y no estar esperando que nadie, alguien que te va a salvar, ¿no? Así es. Aquí hay una cosa que siempre voy a ver muy seguido, ¿ya? Muchas personas, cuando tienen una enfermedad, van al doctor 1 año,
2 años, 3 años, 4 años o 10 años y el doctor no les sana, ¿ya? No les puede curar. La medicina alopática tampoco puede sanar. Y después vienen a nosotros y nos dicen, ¿sabes? Estoy enfermo y quieren que le sanemos en 1 hora. Lo que el doctor no le sanó en 10 o 15 años, quieren que le sanemos en un día. Es interesante, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que entender, ¿por qué hay enfermedad? Eso uno tiene que entender por qué, de dónde viene. Tenemos que entender el origen. Tenemos que saber desde dónde ha nacido. La enfermedad nunca se ha generado ayer o al año pasado, sino la enfermedad de repente ha iniciado hace 20 años, hace 10 años o hace 5 años, depende. ¿Por qué se genera esto? El número uno va a ser el estrés, ¿ya? La densificación energética, vamos a decir eso. Se ha densificado una energía. Cuando se genera un estrés, se ha densificado la energía. ¿No le tomaste atención? Muy bien. Siguiente año, tras siguiente año, el estrés se va a ir acumulando, 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 acumulando. Y después, ya, cuando ha llegado a un entorno mucho más, vamos a decir, compleja, ¿ya? La energía, cuando ya vamos a decir esto, cuando la energía ya apesta, cuando ya se ha densificado fuerte, recién se va a manifestar en el cuerpo biológico, como dolor, como inflamación, como cualquier tipo, digamos, de, de dolencias en el cuerpo, ¿ya? Y recién le tomamos atención. Y recién vamos a ir al doctor. Es por eso que nosotros le llamamos camino de conciencia al Kapajñán. Uno tiene que entrar a reconocerse a sí mismo, porque la solución está en ti, no en el doctor directamente, sino está en ti. Entonces, para esto, tú tienes que encontrarte a ti. Si no te vas a encontrar a ti, nadie te va a encontrar, te lo digo. Solo tú te puedes encontrar y solo cuando tú te encuentres podrás identificar cuál es ese mal y el origen desde dónde viene. Entonces, Un momentito. So this is really interesting now. So he said, I was saying that that's how in the mountains, in high mountains, they have to live like that. They cannot wait for the others to help them, but they have to be quite independent to just decide and they create their own reality. So he was now saying that, yeah, because, many people, they are sick and then they go to the doctors and then they go to the doctor 1, 2, 3, or 10 years, but then maybe the doctor cannot really help the patient. And then they go to take some medicine, the pharmacy, but the medicine cannot cure them either. So what they have to do, then they are coming to this priest, and then they can just heal them in 1 day or in 1 hour. What's going on? That is because the disease itself is not bad thing, but disease is coming. Where is it coming from, and why is it coming from? It's so important to understand why it is happening right now, because the disease is not happening only from yesterday or maybe a year before, but it's maybe happening like 20 years ago or 10 years ago or 5 years ago. There was the origin. So the reason of why the disease is happening is because, number one, there was a stress, and then the energy started to be so dense, but they didn't do anything, any change or any rest or anything. That's why the energy became more and more denser and denser. And then one day it became so complex that then started to have some pain in their body or some symptoms in their body. This is when they go to the doctor, but this is too late. So that's why he said it is so important that we are
on the way of this Camino de Conciencia, the Kapak Nyam. This is a conscious way of living, because we have to know who we are. We have to know what is happening to us, and then if we notice what is happening to us, and we can be conscious that we can change what is happening to us, and then we can cure, or we can deal the disease much more earlier. So only you can discover what is going on with you, maybe the stress or maybe some out of harmony, and then only you can identify what is wrong, and only you can change. So that's why they so call this is a Kabat Nyan. Soで、私が言っていたのはですね、たくさんの人たちがそうやって山でね、自分で自分の現実を生きるっていうのは、そういう鉱山に生きてるから、誰かが何かをやってくれるって待ってるわけにもいかないだろうから、そういう風にして、子供の頃から自分のために生きるっていう風に教わるのかなっていう風に言ったんですけども、そしたら今話をしてくれていたのは、例えば多くの人っていうのは、病気になってからお医者さんに行くわけですけども、実際は病気でお医者さんに行っても2年3年と通ってもなかなか治らなかったりとか、それで薬を飲んでもなかなかそれも役に立たなかったり、でそういう人たちがこういったアンデスの新刊のとこに来て、1時間とか1日で治ってしまうことがある。それは何でなのかっていうんですね。でそれは実は、病気っていうのは1年前から起こることではなくて、20年前とか10年前とか5年前とか、何か、最初は何かこうストレスがあって、で、その自分自身の中で何かこう調和ができなかったりとか、エネルギーにバランスが崩れた出来事があるんですが、そこでその人が気づいて何かを変化すれば、そこまで重い病気にならなくて済むんだけれども、そこで何もしないと、だんだんエネルギーが濃くなって密度が濃くなるので、やがて次の段階になると、もうそれが痛みだとか、何か症状として体に出てしまう。で、その体に出てしまってから、お医者さんのところに行くんですが、それではもう手遅れですよねって、症状がかなり進行してますよねっていうことですよね。だからこそアンデスでは、カパニャンという、カミノデコンシエンシア、意識の道というふうなことを言っていて、自分自身が、自分に何が起こっているのか、だからこそ自分のことをしっかり知ることが大切で、今の自分に、何が、起こっていて、何が、その自分に今、例えば調和が崩れたとか、何をすればいいのかっていうことは、実は自分しかわからない。だから他の人、お医者さんとか他の人に頼るのではなくて、だからこそ自分を知るということをして、自分のために生きるっていうことをするっていうことなんだよということを言ってくれました。Muy interesante, Juan Carlos. Bueno, yo quiero pasar un poquito de estos comentarios porque aquí hay muchos. Carmen está diciendo, gracias, Tray, por compartir tu conocimiento y que llegue a todas las partes del mundo. Sí, cierto, muchas gracias, Carmen. Para eso estamos aquí, estamos haciendo esto. Y gracias, Ayako, por permitir que estas enseñanzas lleguen a todas las personas que tienen un corazón abierto y pueden elevar su nivel de conciencia y crear su propia realidad. Sí, sí, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Carmen, por decirme. Ahora tenemos que desaprender para aprender, desaprender para aprender, sí, cierto, ¿no? Porque en la ciudad creemos que tenemos que, sí, seguir en otros códigos, pero aquí es que podemos crear nuestra propia realidad, entonces está bien. Y aquí dice, que muchas gracias por, bueno, este es en japonés, muchas gracias por esta entrevista bien bonito o bien interesante. ¿Cómo en la educación en la montaña para los niños chiquitos, cómo se enseñan para poder realizar su propio camino? ¿O cómo se enseña? Esta es una pregunta. Perfecto. Esa pregunta es interesante, ¿ya? Muy buena pregunta. ¿Cómo es de que se prepara a los niños? ¿Cómo es que se entrena a los niños para vivir para sí mismos? Esto lo que va a ocurrir es, por ejemplo, cuando un niño tiene 5 años aproximadamente, le vamos a dando un rol, ¿ya? Voy a decir un ejemplo. Cuando yo tuve mis 5 años, ya pasé a los 6 años, teníamos un grupo de alpacas, llamas y ovejas, ¿ya? ¿Qué es lo que hicieron? Una ceremonia conmigo. ¿Con qué finalidad? De que yo tenía que estar a cargo como el líder
de todo ese grupo de animales. Me estaban dándome un rol, un trabajo, responsabilidad. Yo tenía que decidir qué hacer y qué no hacer allí. Para lo cual nadie podía tomar una decisión sin consultarme a mí. Entonces te van a dándote todo el poder, ¿ya? Y en este caso, eh, a medida que tú vas a ir creciendo, te van a estar cambiando diferentes roles en el ande, pero te van a darte todo el poder, te van a darte autonomía. Ahí es donde tú vas a crecer en valor, vas a crecer en tu autonomía, vamos a decir, que eres útil en la sociedad. Y aparte de eso, también vas a aprender a tomar decisiones tú. Si alguien quiere intervenir, digamos, en esa actividad, tiene que consultarte a ti y tú te vas a sentir muy importante, ¿ya? Te van a darte ese alto valor simbólico. Entonces, eso es uno de ellos, por ejemplo, de cómo te van a ir entrenando. Y en otro aspecto, te van a estar también preparando desde pequeñito, ¿ya? Vas a ver en el ande a los niños, de repente sin zapatos, ¿ya? Porque en la ciudad se usa zapato. En el ande no tenemos zapato. En el ande puede ser que yo ande, digamos, todo con mi gorro, con mi ropa, todo así, sin que no esté limpio, desde pequeñitos detrás de los animales. Pero esto es parte de mi entrenamiento, parte de mi realidad, de que tengo que adaptarme a cada entorno geográfico, entorno social, cultural, tengo que estar adaptándome, ¿ya?, a todo esto. Entonces, es así donde vamos a ir a hacer agricultura, vamos a hacer textilería, vamos a crear, ¿no?, nuestra propia realidad, vamos a crear nuestro propio alimento, vamos a crear nuestra propia medicina, vamos a crear nuestro propio vestimenta, ahí no hay un gobernador, ahí no hay un policía, ahí no hay un doctor, ya que te ponga orden, simplemente tú creas esa realidad. Cuando tú te enfermas, tú creas tu propia medicina. Cuando tú te peleas, tú haces tu justicia. ¿Ya? Cuando no tienes tu comida, tú creas tu propia comida. Entonces, es así en una parte que te van a estar enseñando a cómo vivir para ti, para que seas independiente, Mm. para que para que vivas siendo tú. Super interesante. So the question in Japanese was, thank you so much for this wonderful content, and how how in the education for the children, how they can learn how to live for themselves, or to create their own way of the living. Then he said, when he was in the mountain, when he was like 5 years old or 6 years old, he already had some alpacas, some llamas, and some sheep. And then he got some ceremony with them, and then he became the leader of these animals. So that with 5 or 6 years old, he always had the job, and he always was responsible for these animals, and he himself have to decide what to do and then what not to do. So there was no one really telling him what he has to do, but he has to decide everything. And then, so this is how they can become the independent, and they create their own values. And then also, you are somebody very util. You are very useful in the society. That's how they learn from their childhood as well. And then they have to decide their own decision,
and then they will know what they have to do with their own experiences as well. And then in the Andes also that the children in the mountains, they don't have shoes. So they were just using the same hats and the same clothing, and they are always after the animals, and maybe they are not so clean as well. But this is the way of their culture, and this is their art, that they can really adapt themselves to any kind of geography and in any kind of society. Whenever they go, then they can just adapt themselves very easily. They create their own reality like that. So they create their own agriculture, their own when they need some food, they have to create their own food. Or when they are sick, they have to create their own medicine. And then when there was some fight, there's no police or there's no government or there's no doctors in the mountains. So they have to create their own laws, and then they have to really decide how to end this quarrels as well. So this is how they can become independent. 子供たちの時代からですね、どんな風にしてその自分の生きる道を教わるんですかっていう質問に対しては、自分自身、ファン・カルロス自身も5歳から6歳ぐらいの時に、もう自分のアルパカだとか山だとか羊をもうその儀式を通して自分のものだっていうふうにもらっていて、そうすると彼はその動物たちのリーダーとして、このグループの中で自分がもうこれは自分の仕事であり自分の責任なんだっていうふうにしてもう捉えていた5歳、6歳で。でその時から何をする、そして何をしないということを自分で決めなくてはならないっていうことだったそうなんですね。そしてこうやって自分が成長していく上に、もう自分自身で何かを作り出すとか、自分の価値で、判断で自分でこう行動するとか、そういったことが続けていくので、自分自身が社会の中で自分にはそういった役割があるし、自分は役に立つ人なんだっていうことを子供の時からしっかりと実感していくっていうことなんだそうです。で、自分自身で決断をする。自分の、決断をする。そして、自分が、またですね、例えばアンデスの子供たちっていうのは、今度、それが一つですね。で、二つ目というのは、アンデスの子供たちっていうのは、山にいるので、靴は履いていないんです。で、靴は履いていないで、毎日同じその帽子と同じ洋服で、そんなに綺麗じゃないんだけども、そうやって動物の後をずっと追いかけたりしているんだけれども、こんな風に生きているっていうことが実はアンデスの生き方のアートなんだ。で、こうやって自分たちが自分自身の現実というものを理解していって、で、どんな場所に行っても、どんな地形であっても、どんな社会であっても、彼らは適応することができる。そうして、自分自身のその農業だとか織物だとか、いろいろな産物も自分で作り上げていくことができる。そして自分の薬も作り出す。そして山には、お医者さんだとか、社会、政府だとか、それから、警察官とかはいない、そういった秩序はないんですが、この中で、そのファン・カルロス曰く、例えば山で誰かが病気になったらば、自分で自分の、薬を作らなくてはいけないし、誰かが喧嘩をしたらば、自分たちの、決まりを作って、それを仲裁しなくてはいけないし、自分の食べ物が必要であれば、自分で食べ物を作る必要があると。こんな風にしてずっと、当時からこうやって独立をしているって、こういう風に生きているんだっていうことなんですね。Increíble, ¿no? Qué bonito. Bueno, Juan, esta entrevista está siendo muy largo. Ya casi estamos haciendo 90 minutos, así que yo creo que podemos hacer la segunda entrevista quizás en otro día, pero muchísimas gracias por compartirnos tantas cosas. Yo creo que hoy también yo entendí mucho más de tu cultura, haciendo preguntas yo también, y también todas estas explicaciones nos ha ido mucho. Yo espero, ¿no? La persona de en inglés también, en japonés también, que han entendido muchas más cosas. Muchas gracias. Thank you so much, Juan, that we appreciate that we have this interview really long. It's almost like 90 minutes. So I think we want to maybe today finish, and then we want to create the second interview maybe sometime soon. 今日はですね、ちょっと長くなってきてるので、90分ぐらいでね、なってますので、また次回やりたいなと思います。
Ajá, dice Carmen, claro que tiene que continuar. Sí, 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 hay que continuar, sí, sí. So I'm really happy that we will do I hope that Juan is agree that we will do the second one, maybe sometime soon. Muchísimas gracias, Juan Carlos. ¿Quisieras decir alguna palabra para el público al final? Bueno, muchas gracias a toda tu audiencia en este caso. Sé que es muy poco todavía la información que hoy día se ha compartido, porque es muy amplio, ¿ya? Hablando de todo este camino llamado Kapajñán, camino de conciencia, es bastante amplio. Entonces, lo que hoy día hemos hablado en realidad es muy chiquitito. Y sé que vamos a tener todavía más tiempo y espacio para poder compartir. Y yo estaré feliz de poder impartir todo este conocimiento, porque eso es el propósito que se me ha dado en este tiempo, el cual de transferir o de transmitir información, de transferir sabiduría, conocimiento. Entonces, es despertar en niveles de conciencia, ya en el entorno. Es por eso que estoy yo aquí. Y les agradezco mucho por estar viendo de repente esta entrevista. Muchas gracias. Y solamente decir, Urpichay Sonkoy, Somahlaya, Waikaikuna Panaikuna. Thank you so much, everyone. I'm so happy that we are definitely going to have the second interview pretty much soon. And then this is my purpose here on the earth that today to really share all the informations and also transmit the energy so that we can awake the others, and then also with so much wisdoms that he has. And then, yeah, so this is really great. Thank you so much, everyone, for being here. I'm still receiving so many comments here.日本の皆さんもどうもありがとうございました。こうやってね、ホアンが今日来てくれてるのも、彼の人生の目的っていうのが、教えを伝えること、そして、エネルギーをこうやって意識ですね、英知を伝えて、皆さんの目を覚ますことが自分の目的だということなので、また次回もね、ライブをやってくれるということなので、また楽しみにしてください。Dice, en Japón, ni los adultos pueden estar de autoconfidente, ¿no? O sea, como autosuficiente, así que no estamos creando nuestra propia comida, ni tampoco no estamos creando nuestra propia medicina. Así que qué bonito, ¿no? Que en la montaña que todo está realizado. Muchas gracias. Y también otra persona, aquí Onodera-san, arigatou gozaimasu. Thank you. Muchísimas gracias por todos los comentarios sabidurías tan bonitas. Muchas gracias. Y Carmen también dice muchas gracias. Así que muchísimas gracias por todas. Thank you so much, everyone. I'm so happy that we could do this interview today, and I hope that we will see you very soon again. Muchísimas gracias, Juan, entonces. Ya nos vemos entonces. Muchas gracias. Que Gracias. tengan un lindo día. Sí. Gracias. So then he said the Urpichai Sonkoi. Urpichai Sonkoi, thank you. So everyone maybe can say Urpichai Sonkoi. Urpichai Sonkoi っていうのが、ケチュア語でありがとうなんです。皆さんもぜひ、Urpichai Sonkoi 覚えてください。ではまた次回お会いしましょう。Muchísimas gracias por todos. Muchas Cuídate gracias. mucho. Gracias. Chao, chao.